Estoy sorprendido por los resultados que hay, porque todas estas medidas de cuarentena, de distanciamiento, lavado de manos, tapabocas, etcétera, al parecer, y en esta fase de la epidemia y pandemia y sindemia que hay ahora, tenemos que no han dado mucho resultado. Y al parecer la respuesta internacional es que no han dado resultado, y es que porque la tercera ola se nos vino encima. Y también hay noticias, no que las podemos confirmar, en el cual los virus están mutando a cepas más contagiosas, pero que no han tenido la gravedad de antes, pero son mutaciones virales. Y lo que me autoriza a mí para hablar de esto es lo que autoriza a un ciudadano que recibe la epidemia. Yo soy un ser viviente, como cualquier animal, como cualquier ciudadano, que recibe la epidemia y tiene por qué intervenir en las decisiones y en las políticas que se están haciendo para tratar el virus. Además de eso, soy un médico. Antes que neurocirujano, yo soy un médico que me ha tocado atender debido a solidaridad, solidarizarme contra las cosas que no han podido ser atendidas en los hospitales regulares y todos, porque ya hablamos sobre los ilegales, en el cual ellos, por falta de dinero, no pudieron ser atendidos en las instituciones, no recibieron el apoyo completo que tenían que haber recibido, y a quien le tocó atender a todos estos pacientes con enfermedades respiratorias siendo neurocirujano. Aquí lo tienen, Carlos Vallejo López. De modo que yo no sé si esa pregunta, soy ciudadano y confundido por la falta de información tan grande que hemos tenido sobre esta epidemia. Primero, no sabemos de qué pasó con el virus, si fue repotenciado o no. No sabemos cómo se replica tan rápido, no sabemos por qué ocasionó tanta patogénesis. Y en cierta forma no sabemos nada, porque resulta que estamos confinando a la gente y la mayoría, según lo dijo el epidemiólogo de Aruba, una magnífica persona que nos está dando alguna información de que la mayoría de los contagios son en casa. Entonces, si nosotros mandamos un agripado a una casa que tiene 2 habitaciones o una habitación, pues obviamente el nivel de contagio va a ser más grande. Eso es una impresión personal. Yo lo he dicho, en el futuro tenemos que pensar en casas construidas con cuartos de aislamiento, que no lo tenemos todos. Y si una comunidad está muy azotada, pues tenemos que hacer lo que se hizo cuando vino la epidemia del SIDA, del HIV, que es hacer galpones grandes para contener a esos pacientes y que no vayan a las entidades de habitación a contaminarse. Yo estoy simplemente replicando la información que se dio ayer.